lectura celebra o Día da Paz lendo o conto de Mil grúas, da escritora argentina Elsa Bornem. Este fermoso relato recolle unha lenda popular xaponesa que asegura que, se se fan 1000 grúas de origami, pódese alcanzar unha longa vida feliz. A autora engarza esta crenza cunha historia de amor entre dous adolescentes na Hiroshima de 1945. Animámosvos a que nos escoitedes gozade deste conto. 1000 grúas por Elsa Bornem. Navi y Toshiro Ueda creían que el mundo era nuevo, como todos los chicos, porque ellos eran nuevos en el mundo, también como todos los chicos, pero el mundo era ya muy viejo entonces, en el año 1945, y estaba otra vez en guerra. Naomi y Toshiro no entendían muy bien qué era lo que estaba pasando. Desde ambos recordaban sus pequeñas vidas en las ciudades japonesas y Hiroshima, que habían desarrollado del mismo modo, en un clima de sobresalto, entre adultos callados y tristes, compartiendo con ellos los espacios sonoros de arroz que flotaban en la sopa diaria, y el miedo que habitaban las reuniones familiares que cada anochecer en torno a la noticia de la radio. Hablaban de bichos y muerte por todas partes. Sin embargo, creían que el mundo era nuevo y estaban descubriendo uno al otro. Se contemplaban de reojo durante la caminata hasta la escuela, cuando suponían que sus miradas levantaban murallas y nadie más que ellos podían transitar ese imaginario senderito de ojos a ojos. Apenas se habían intercambiado algunas frases. El resto de los dos no buscaba las palabras. Estaban tan acostumbrados al silencio, pero Naomi sabía que quería algo un poquito de vago, que más de una vez se quedaba sin almorzar para darle a ella la ración de batatas que se había traído de su casa. No tengo hambre, le decía Toshiro. Cuando veía que la niña apenas si tenía 2 o 3 galletitas para avanzar en el mediodía, se dejó mirando y se iba a corretear con sus compañeros para darle de regreso a la sala, para que Naomi no tuviera vergüenza de devorar la ración. Cuando Toshiro se le anudaba en los sueños consultar las trenzas negras y hacía tener ganas de crecer de golpe para poder casarse con él. Pero ese futuro quedaba tan lejos aún. El futuro inmediato de aquella primavera de 1945 fue el verano, que llegó puntualmente el 21 de junio, y anunció las vacaciones escolares. Y con la misma intensidad con que otras veces habían esperado sus soleadas mañanas, este año les convenció a los dos. Ni Naomi ni Toshiro deseaban que empezara. El comienzo significaba que tenían que dejar de verse durante un mes y medio inacabado. A pesar de que sus casas no quedaban demasiado lejos una de la otra, sus familias no se conocían. Ni siquiera tenían entonces la posibilidad de encontrarse en alguna visita. Había que esperar pacientemente la reanudación de las clases. Acabó en junio y Toshiro arrancó contento la hoja del almanaque. Se fue julio y Naomi arrancó contento la hoja del almanaque. Y aunque no lo supieran, por fin llegó agosto. Pensaban los dos en vivir. Fue justamente el primero de ese mes cuando Toshiro viajó junto a sus padres hacia la aldea Miyashima. Iban a pasar una semana. Allí vivían los abuelos, dos ceramistas que veían apilarse vasijas en todos los rincones de su local. Ya no vendían nada. No obstante, sus manos viejas seguían modelando la arcilla con la misma dedicación de otras épocas. Para cuando termine la guerra, decía el abuelo, todo acabará algún día, comentaba la abuela por lo bajo. Y Toshiro sentía que la paz debía de ser algo muy hermoso, porque los ojos de su madre parecían aclararse fugazmente cada vez que se referían al fin de la guerra, tal como a él se le aclaraban los suyos cuando recordaban a Ana. Primero de agosto se despertó inquieta. Acababa de soñar que caminaba sobre la nieve, sola, descalza, ni casas ni árboles a su alrededor, un desierto helado y ella atravesándolo. Abandonó el tratado, se deslizó de puntillas entre sus dormidos hermanos y abrió la ventana de la habitación. ¡Qué alivio! Una cálida madrugada le rozó las mejillas. Ella le devolvió un suspiro. El 2 del 3 de agosto escribió, trabajosamente, sus primeros haikus. Lento se apaga el verano, encendiendo lámparas y sonrisas. Pronto florecerán los crisantemos. Espera, corazón. Después achicó rollitos ambos papeles.
y los guardó dentro de una cajita de laca en la que escondía sus pequeños tesoros, de la curiosidad de sus hermanas. El 4 y el 5 de agosto se lo pasó ayudando a su madre y a las tías. Era tanta ropa para revendar. Sin embargo, esa tarea no le disgustaba. Naomi siempre sabía hallar el modo de convertir un juego entretenido, lo que acaso resultaba aburridísimo para otras chicas. Cuando cosía, por ejemplo, imaginaba que cada 222 puntadas podía sujetar un deseo, para que se cumpliese. La aguja iba y venía, laboriosa. Así quedó en el pantalón de su hermano menor, el robo de que finalizara enseguida esa espantosa guerra, y los puños de la camisa de su papá, el pedido de que Toshio no la olvidara nunca. Y los dos deseos se cumplieron, pero el mundo tenía sus propios planes. El 6 de agosto en el cielo de Hiroshima. Naomi se ajusta el omi de su kimono y recuerda a su amigo. ¿Qué estará haciendo ahora? Toshiro pesca en la isla mientras se pregunta. ¿Qué estará haciendo Naomi? En el mismo momento, un avión enemigo sobrevuela el cielo de Hiroshima. En el avión, hombres blancos que pulsan botones y la bomba atómica surca por primera vez el cielo de Hiroshima. Un repentino resplandor ilumina extrañadamente la ciudad. En ella, una mamá amamanta a su hijo por última vez. Dos viejos trenzan babúes por última vez. Una docena de chicos canturos. Bueno, no había bueno. Y logró Toshiro averiguar dónde estaba Naomi. Y que aún estaba viva, Dios. Ella y su familia internados en el hospital ubicado en una localidad próxima a Hiroshima, como tantos otros cientos de miles que también habían sobrevivido al horror, aunque el horror estuviera ahora instalado dentro de ellos, en su misma sangre. Bebiéndose las lágrimas. Ni la madre, ni el padre, ni los tíos de Toshiro, en cuya casa se encontraban temporalmente alojados, entendieron que aquella noche el porqué de la misteriosa desaparición de casi todos los papeles que, hasta ese día, había habido allí. Hojas de diario, pedazos de papel para envolver, viejos cuadernos y hasta algunos libros que parecían haberse esfumado mágicamente. Pero ya era tarde para preguntar. Todos los mayores se durmieron sorprendidos. En la habitación que compartía con sus primos, Toshiro velaba entre las sombras. Esperó hasta que tuvo la certeza de que nadie más que él continuaba despierto. Entonces se incorporó con sigilo y abrió el armario, donde se solían acomodar las mantas. Mordiéndose la punta de la lengua, extrajo la pila de papeles que había recolectado en secreto y volvió a su lecho. La tijera la llevaba oculta entre sus ropas. En el silencio y la oscuridad de aquellas horas, Toshiro recortó primero 980 cuadraditos y luego los plegó, uno por uno, hasta completar las miserias que ansiaba Naomi tras sumar las que ella misma había hecho. Ya amanecía, el muchacho se encontraba pasando hilos a través de las siluetas de papel. Separó en grupos de 10 las frases de huellas del milagro y las aprestó para imitar en el vuelo, suspendidas como estaban de un leve hilo de coser, y una encima de la otra. Con los dedos paspados, el corazón temblando, Toshiro colocó las 100 tiras dentro de su furoshiki y partió rumbo al hospital antes de que su familia se despertara. Por esa única vez tomó sin pedir permiso subir la bicicleta de sus primos. No había tiempo que perder. Imposible recorrer a pie, como el día anterior, los kilómetros que lo separaban del hospital. La vida de Naomi dependía de esos minutos. Prohibidas las visitas a esta hora, le dijo la enfermera, impidiéndole el acceso a la enorme sala en uno de cuyos extremos estaba la cama de su querida amiga. Toshiro insistió. Solo quiero colgar estas grillas sobre su lecho, por favor. Ningún gesto denunció la emoción de la enfermera cuando el chico le mostró las avecitas de papel, con la misma apariencia y con imposibilidad con que momentos antes le había cerrado el paso. Se hizo a un lado y le permitió que entrara. Pero 5 minutos, no me dormía. Tratando de hacer el mínimo ruidito, Toshiro puso la silla sobre la mesa de luz y luego se subió. Tuvo que estirarse a más no poder alcanzar el cielo raso, pero lo alcanzó, y en un rato estaban las 1000 grullas pendiendo del techo, los 100 hilos entrelazados firmemente sujetos con alfileres. Fue al bajarse de su improvisada escalera cuando advirtió que Naomi lo estaba observando. Tenía la cabecita echada hacia un lado y una sonrisa en los ojos. Hermosas, Toshikami, gracias. Hay 1 millar. Son tuyas, Naomi. Tuyas y el muchacho abandonó la sala sin hacerse vuelto.
La luminosidad del mediodía que ahora ocupaba todo el recinto, mil grullas empezaron a balancearse impulsadas por el viento, que la enfermera también dejó correr. Al entreabrir por unos instantes la ventana, los ojos de Naomi seguían sonriendo. La niña murió el día siguiente. Un ángel la intemperie frente a la impiedad de los adultos. Tuvo mil frágiles avecitas de papel el cerebro horror instalado en su sangre. 1976. Toshiro Ueda cumplió 42 años y vive en Inglaterra. Se casó, tiene 3 hijos y es gerente de sucursal de un banco establecido en Londres. Serio y poco comunicativo como es, ninguno de sus empleados se atreve a preguntarle por qué. Entre la multitud de papeles con importantes informes y sus mensajes telegráficos que habitualmente se ocultan sobre su escritorio, siempre se encuentran algunas grullas de origami dispersas al azar. Grullas seguramente hechas por él, pero en algún momento en que nadie consiguió sorprenderse. Grullas desplegando alas en las que se descubren las cifras de las máquinas de calcular. Grullas surgidas de servilletas con ingresos de los más sofisticados restaurantes. Grullas y más grullas. Los empleados comentan, divertidos. El gerente debe de creer en aquella superstición famosa. Algún día completará las 1000, cuchicheaba entre ellos. ¿Se animarán entonces a probar en su escritorio? Ninguno sospechaba. Siquiera la entrañable relación entre esas grullas con la perdida Hiroshima de Pigmeo, con su perdido amor primero. Este es el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. O mundo é grande, como saberás, e somos tantos que nos contará. 100.000 maneiras de falar, 100.000 maneiras de cantar. En este mundo mesmo sol da nosa vida e danos calor. Os ventos sopran sen parar, sexas da India ou Portugal, e cada nacerá no seu lugar e será o que poida aprender, bombeiro, surfista ou chofer. O mundo é grande, xa cho dixen xa, e ser distintos e diversidade. Do polo norte ata o sur, distintas razas ti verás. Ella da Carolina ten un lagarto pintado. Cando a Carolina baila, o lagarto da o rabo. Baila, Carolina.